Atención total al mundo del ciclismo. Lo que acaba de pasar tras bambalinas en el Tour de Francia parece sacado de una película de ficción, pero los rumores que sacuden a las redes sociales apuntan a una realidad brutal y completamente inesperada. Estamos hablando de una supuesta pelea a golpes, un enfrentamiento físico directo y sin filtros entre dos de las máximas promesas del pelotón internacional, el mexicano Isaac del Toro y la joven sensación francesa Paul Seixas. La tensión acumulada durante semanas de sufrimiento, vatios en las piernas, etapas de alta montaña y una lucha despiadada por el codiciado maillot blanco ha reventado los límites del deporte. Las versiones que circulan con fuerza en plataformas digitales aseguran que la rivalidad se salió totalmente de control, pasando de los pedales hasta los puños en el área de aparcamiento de los autobuses de los equipos, un escenario donde la privacidad supuestamente protege a los corredores. ¿Pero dónde? Las miradas indiscretas y los murmullos de testigos ocasionales terminaron filtrando una historia explosiva que hoy tiene a todo el mundo ciclista con el corazón en la boca. Para entender la magnitud de este supuesto incidente, hay que remontarse a la atmósfera irrespirable que se vive en las grandes vueltas, donde la presión mediática y psicológica sobre chicos tan jóvenes raya en lo inhumano. Isaac del Toro, con el peso de toda Latinoamérica y la estructura de su poderoso equipo sobre sus hombros, ha demostrado una madurez descomunal, pero también un carácter indomable que no se arruga ante nadie. Del otro lado, Paul Seixas corriendo en casa arropado por la afición gala y cargando con la etiqueta de prodigio generacional, tampoco está dispuesto a ceder ni un solo centímetro de asfalto. Cuando dos fuerzas de esta naturaleza chocan de frente, la fricción es inevitable, pero lo que se cuenta de este altercado va mucho más allá de una simple discusión acalorada en la línea de meta. Testigos anónimos y publicaciones virales señalan que el detonante ocurrió justo después de cruzar la línea de llegada de una de las jornadas más desgastadoras de la ronda gala. El cansancio extremo, el ácido láctico corriendo por las venas y las pulsaciones por las nubes suelen ser malos consejeros, pero nadie imaginaba que la chispa encendería un fuego de esta magnitud. Al parecer, un intercambio de reproches verbales subió de tono de manera vertiginosa, los ánimos se calentaron hasta el punto de ebullición y, según los reportes más alarmantes, las palabras sobraron para dar paso a un cara a cara donde los empujones y los golpes habrían sido los protagonistas involuntarios de la tarde. La escena, según relatan los rumores, tuvo lugar casi a escondidas en el bullicioso y estrecho callejón formado por los imponentes autobuses de las escuadras World Tour. En ese laberinto de mecánicos, directores deportivos, bicicletas de repuesto y maletas, privacidad es un lujo efímero. Fue allí donde, siempre según las versiones virales, la situación se puso tan fea que el personal de seguridad de los equipos y miembros de la organización tuvieron que intervenir de urgencia para separar a ambos ciclistas antes de que la cosa pasara a mayores y terminara en un escándalo institucional de proporciones épicas. Naturalmente, el hermetismo en el mundo del ciclismo profesional es una ley no escrita. Hasta el momento, ni la Unión Ciclista Internacional, UCI, ni las direcciones de los respectivos equipos han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo categóricamente este supuesto enfrentamiento físico. Para los puristas y los directores de relaciones públicas, este tipo de noticias son un dolor de cabeza monumental, ya que proyectan una imagen de indisciplina que choca frontalmente con los valores de caballerosidad y deportividad que el Tour de Francia se esmera en vender al planeta entero. Sin embargo, el silencio oficial no ha hecho más que echar leña al fuego, alimentando todo tipo de teorías conspirativas y debates interminables en foros y redes sociales. La rivalidad entre Del Toro y Seixas no es nueva ni surge de la nada. Ambos representan el relevo generacional más emocionante que ha visto el ciclismo en los últimos años. Sus duelos en categorías inferiores ya presagiaban que el futuro del pelotón mundial tendría sus nombres escritos con letras de oro, pero verlos medirse codo a codo en las carreteras del Tour de Francia ha llevado esa competencia a un plano completamente distinto. Cuando el orgullo nacional, la gloria deportiva y los contratos millonarios entran en juego, la presión psicológica puede quebrar incluso a los atletas mejor preparados del mundo. Es fundamental analizar el contexto de lo que significa pelear por el maillot blanco en la carrera más importante del planeta. No estamos hablando de un maillot secundario. Es la vitrina definitiva para el mejor joven menor de 25 años,
un escaparate que define carreras enteras y que atrae las miradas de los patrocinadores más codiciados del planeta. Cada segundo cuenta, cada repecho se ataca como si fuera el último de la vida y la batalla psicológica dentro del pelotón es tan dura como la física. En ese ecosistema de alta competencia, las tensiones se acumulan etapa tras etapa, convirtiendo el cuerpo y la mente en una bomba de tiempo a punto de estallar. Mientras la polémica sigue creciendo como la espuma en Internet, los aficionados se dividen radicalmente entre quienes defienden la pasión desbordada de sus ídolos y quienes exigen una sanción ejemplar si se llega a comprobar que los puños sustituyeron al juego limpio. Lo cierto es que, sea un rumor sobredimensionado por la viralidad de las redes o un secreto a voces que los equipos intentan tapar a toda costa, esta historia ha logrado lo impensable: desviar momentáneamente la atención de la clasificación general para centrar todos los reflectores en el lado más visceral, humano y crudo del deporte de alta competición. Para comprender por qué esta supuesta pelea a golpes ha paralizado por completo la conversación deportiva, es necesario analizar detenidamente la personalidad y el estilo de ambos corredores dentro y fuera de la carretera. Isaac del Toro ha irrumpido en el ciclismo internacional como una auténtica aplanadora. Su estilo de ciclismo agresivo, sin complejos y con un carácter de combatiente nato lo ha convertido en un auténtico fenómeno mediático. El mexicano no le tiene miedo a los galones de los veteranos ni se amedrenta ante las grandes potencias de este deporte. Si ve un hueco, ataca, y si siente que tiene piernas, revienta la carrera sin importar a quién se lleve por delante. Esa garra indiscutible es su mayor virtud, pero también lo coloca constantemente en el ojo del huracán cuando los ánimos dentro del pelotón están al límite. Por su parte, Paul Seixas representa la elegancia, la precisión y la enorme exigencia del ciclismo francés, una nación que lleva décadas esperando desesperadamente a su próxima gran figura y que ve en el joven corredor a su futuro gran salvador. Correr bajo la desmesurada mirada de la prensa gala y soportar la expectativa de todo un país no es una tarea fácil para nadie. Seixas no solo pelea contra sus rivales en la carretera, sino también contra el fantasma de una afición ansiosa por volver a ver a uno de los suyos en lo más alto del podio. Cada metro que Seixas le concede a Del Toro es visto por la crítica local como un paso atrás, creando un entorno de altísima volatilidad donde el fallo no está permitido y donde el más mínimo roce en carrera se convierte en un asunto de estado deportivo. Durante las etapas previas a esta supuesta trifulca tras las cámaras, la guerra psicológica entre ambos ciclistas venía escalando a pasos agigantados. En el ciclismo moderno no solo se gana con las piernas y los vatios, las miradas desafiantes en los momentos de calma, las cerradas deliberadas en los tramos llanos y los pequeños codazos al disputar la posición antes de afrontar los puertos de montaña son armas perfectamente estudiadas para desgastar la moral del adversario. Según analistas y expertos que siguen la caravana gala día a día, la fricción entre el mexicano y el francés se venía gestando desde hacía varias jornadas. No había saludo en la línea de salida, no había miradas de complicidad y el ambiente a su alrededor se podía cortar perfectamente con un cuchillo. Las especulaciones en Internet sugieren que la gota que derramó el vaso en esta fatídica jornada ocurrió durante el descenso de uno de los puertos decisivos del día. En esas bajadas frenéticas a más de 80 kilómetros por hora, donde una simple distracción significa arriesgar la vida, se habría producido una maniobra al límite que encendió la rabia de uno de los involucrados. Un reclamo a viva voz en plena bajada, acompañado de gestos de desaprobación con los brazos, habría marcado el punto de no retorno. La adrenalina de la velocidad, sumada al peligro inminente y a la fatiga extrema acumulada en las piernas, dejó la puerta abierta para que el conflicto deportivo se transformara en un rencor personal que no se disipó al cruzar la pancarta de llegada. Cuando los ciclistas terminan una etapa de alta montaña, entran en una zona de enfriamiento donde la privacidad es escasa pero crucial. Desmontar de la bicicleta, quitarse el casco y caminar hacia los autobuses para ducharse y comenzar la recuperación debería ser un proceso sagrado. Sin embargo, según relatan las versiones más detalladas de este supuesto incidente, fue precisamente en ese trayecto hacia el autobús donde los dos jóvenes talentos volvieron a cruzarse de frente. Lo que comenzó como un intercambio de palabras cruzadas en distintos idiomas rápidamente derivó en insultos directos.
Los reproches por las maniobras en carrera se convirtieron en descalificaciones personales, y antes de que los auxiliares de los equipos pudieran reaccionar para calmar las aguas, la situación cruzó la línea roja de las agresiones físicas. Los rumores que han inundado los foros de ciclismo destacan que los puños y los empujones aparecieron en cuestión de segundos. Un arrebato de rabia ciega impulsado por el agotamiento y la soberbia de dos atletas hipercompetitivos que se negaban a dar el brazo a torcer. El callejón entre los autobuses, habitualmente reservado para mecánicos limpiando bicicletas y periodistas haciendo entrevistas rápidas, se transformó por unos instantes en un ring improvisado. Las imágenes no oficiales que circulan o que afirman existir describen una escena caótica donde miembros del staff técnico tuvieron que intervenir de manera dramática, sujetando a los corredores por los brazos y colocándose como escudos humanos para evitar un daño físico de gravedad que pusiera fin a sus participaciones en la competición. El silencio que ha seguido a este supuesto incidente es casi tan escandaloso como la propia noticia de la pelea. En una era dominada por las redes sociales, los teléfonos inteligentes con cámaras de alta definición en cada esquina y la presencia constante de creadores de contenido rodeando la caravana del Tour de Francia, resulta fascinante y sospechoso cómo una trifulca de esta magnitud ha logrado mantenerse, sin un video definitivo que la confirme al 100%. Este misterio no ha hecho más que avivar el fuego del debate, dividiendo a la comunidad ciclista global en dos bandos claramente definidos: los incrédulos que exigen pruebas irrefutables y los convencidos de que las estructuras del ciclismo están haciendo todo lo posible por tapar una verdad incómoda. Para comprender por qué los equipos implicados y la propia organización del Tour de Francia tendrían un interés supremo en enterrar este altercado, hay que mirar el aspecto económico y la reputación institucional. El ciclismo profesional depende al 100% del patrocinio privado. Marcas multinacionales invierten millones de euros con la condición explícita de proyectar valores de disciplina, trabajo en equipo, deportividad y juego limpio. Un escándalo que involucre a dos de las promesas más valiosas del pelotón a golpes en la zona de autobuses dañaría gravemente la imagen de las marcas patrocinadoras. Si la UCI confirmara oficialmente un enfrentamiento físico de esta naturaleza, el reglamento aplicable sería tajante y despiadado: descalificación inmediata de la prueba y suspensiones temporales que podrían arruinar la temporada de ambos corredores. Es por esta razón que muchos analistas insisten que existe un pacto de silencio en los bastidores. Los directores deportivos, conscientes de la inversión multimillonaria y de la lucha encarnizada por el maillot blanco, habrían actuado con extrema rapidez para sofocar el incendio mediático. Según estas versiones, las reuniones de emergencia entre los directores de ambas escuadras se habrían sucedido a puerta cerrada esa misma noche en los hoteles de concentración. La consigna era clara: ni una sola palabra a la prensa, control absoluto de las declaraciones de los corredores y un frente unido para proyectar una imagen de absoluta normalidad en la línea de salida al día siguiente. Sin embargo, en el ciclismo es imposible ocultar las secuelas de la tensión por mucho tiempo. Durante la siguiente etapa, todos los ojos de los aficionados y de los fotógrafos de la caravana internacional estuvieron puestos de manera obsesiva en las figuras de Isaac del Toro y Paul Seixas. Cada gesto, cada mirada furtiva y cada movimiento dentro del pelotón fue escrutado bajo una lupa gigante. Aunque ambos ciclistas se presentaron a la salida mostrando una actitud profesional y aparentemente serena, el lenguaje corporal no miente. La distancia física entre ambos en los momentos de neutralizada era más que evidente. La cortesía habitual entre rivales había desaparecido por completo para dar paso a un distanciamiento glacial que confirmaba que algo grave se había roto entre ellos. Las redes sociales se han convertido en el verdadero campo de batalla de esta controversia. Fanáticos mexicanos y latinoamericanos han salido en defensa apasionada de Del Toro, destacando su valentía y argumentando que el mexicano no se deja intimidar por nadie, ni por los corredores locales ni por la presión del entorno europeo. Por otro lado, la afición francesa ha cerrado filas en torno a Seixas, calificándolo como un atleta profesional agredido o provocado por la agresividad del joven latinoamericano. Las secciones de comentarios en plataformas como TikTok y YouTube se han transformado en una encendida discusión sobre el límite entre la competitividad feroz y el respeto profesional
generando millones de impresiones y haciendo que los nombres de ambos ciclistas sean tendencia mundial. La batalla por el maillot blanco ha tomado ahora una dimensión totalmente distinta. Lo que antes era una apasionante contienda puramente deportiva entre dos prodigios sobre pedales se ha transformado en un drama humano cargado de morbo, rivalidad visceral y una tensión palmera. Cada ataque en la montaña ya no es solo una estrategia para arañar segundos en el reloj, sino un ajuste de cuentas personal sobre el asfalto. La presión para ambos es monumental. El que ceda terreno en las próximas etapas no solo perderá la camiseta del mejor joven, sino que cargará con la derrota moral ante su acérrimo rival, en una historia donde el honor personal y el orgullo han quedado expuestos ante los ojos de todo el planeta más. Allá del morbo y del impacto mediático que provoca este supuesto altercado, la situación deja al descubierto la cara más oscura y silenciada del deporte de élite, la brutal presión psicológica a la que están sometidos los jóvenes atletas modernos. Tanto Isaac del Toro como Paul Seixas son deportistas de veintitantos años, que de la noche a la mañana han pasado de competir en categorías juveniles a cargar sobre sus hombros las expectativas, la reputación y los presupuestos de equipos de nivel World Tour. En el ciclismo de carretera actual, la exigencia ha alcanzado límites nunca antes vistos. La nutrición medida al miligramo, el control obsesivo de los vatios, los entrenamientos en altura durante meses lejos de la familia y el escrutinio permanente en las redes sociales crean una olla de presión donde cualquier chispa puede provocar una explosión. Exigirles a estos muchachos una conducta implacable, fría y perfecta las 24 horas del día, incluso cuando el cuerpo está completamente deshidratado y la mente agotada tras una etapa brutal de alta montaña, es a menudo una utopía irreal. Este incidente, real o magnificado por la era digital, marca un antes y un después en la narrativa de esta edición del Tour de Francia. Las grandes leyendas del ciclismo no solo se han construido sobre la base de vatios, victorias y trofeos, también se han forjado a través de rivalidades míticas, odios deportivos viscerales y momentos de auténtica tensión humana donde el filtro del profesionalismo se rompe por completo. El enfrentamiento entre Del Toro y Seixas ya no es una simple estadística en la clasificación general de los jóvenes, es una historia viva, apasionante y con una narrativa que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos hasta el último kilómetro de la carrera. Ahora, la gran pregunta que flota en el aire el pelotón es cómo afectará esta guerra psicológica al rendimiento final de ambos corredores. ¿Sabrán canalizar toda esa rabia y adrenalina para volar sobre los pedales en los puertos de montaña más exigentes? ¿O, por el contrario, dejarán que el rencor, la impaciencia y la provocación nublen su estrategia de carrera y los lleven a cometer un error fatal que les cueste la gloria en el podio? La carretera será la única jueza imparcial capaz de dictar la sentencia definitiva en esta batalla legendaria. Con la llegada de las etapas finales de la Gran Ronda francesa, el desenlace de esta historia ha alcanzado su punto más crítico y emocionante. El maillot blanco está en juego, pero el verdadero botín para Isaac del Toro y Paul Seixas es el dominio psicológico sobre el rival. La carretera no perdona, y en las rampas más empinadas de los Alpes, donde las fuerzas flaquean y el dolor en las piernas es insoportable, es donde se verá verdaderamente de qué material están hechos estos dos jóvenes gladiadores. Las cámaras de televisión intentan captar cualquier gesto, cualquier guiño o cualquier señal de debilidad cuando se cruzan en la zona de control o en el podio. Sin embargo, en el pelotón ya sea se respira un pacto implícito de no retorno. La rivalidad ha cruzado el punto de neutralidad. Cuando uno ataca, el otro responde no solo por conservar su posición en la clasificación general, sino por un asunto de orgullo personal. Este tipo de duelos viscerales son los que reactivan la pasión del ciclismo, transformando una simple carrera contra el reloj en una epopeya humana cargada de drama y emoción pura. Para el ciclismo latinoamericano, Isaac del Toro representa esa garra inquebrantable que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesta a pelear en cualquier terreno, sin importar cuán hostil sea el ambiente. Para el ciclismo europeo, Paul Seixas es el estandarte de la técnica y el futuro del pelotón tradicional. Ver a estas dos escuelas y a estos dos caracteres chocar en el escenario más grande del mundo, un espectáculo que trasciende cualquier rumor o polémica de pasillo. Si algo nos ha enseñado la historia del Tour de Francia es que las grandes batallas no solo se ganan con fuerza física, sino con una cabeza fría en momentos de caos.
El corredor que logra abstraerse del ruido mediático, controlar las pulsaciones y dejar de lado la rabia para enfocar toda su energía en los pedales será quien se vista de gloria en el podio final. Sea cual sea el resultado, y sin importar si los puños realmente llegaron a volar detrás de los autobuses, este capítulo ha escrito una página imborrable en la historia reciente del ciclismo mundial. Isaac del Toro y Paul Seixas han dejado claro que el relevo generacional ha llegado con una fuerza arrolladora y que la batalla por el trono del ciclismo del futuro será encarnizada, apasionante y sin dar ni pedir tregua hasta la mismísima línea de meta.